Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto delicada. El programa a ninguna parte. ¡Que empieza! La Gran Pirámide de Keops, la construcción más colosal de los humanos durante milenios. En su esplendor tuvo casi 150 metros de altura y un exterior de piedra blanca absolutamente extraordinario. Más de 2 millones de sillares de roca caliza de algo más de 2 toneladas cada uno conforman un edificio capaz de cautivar a millones de humanos durante miles de años. Embriaga tiene una atracción especial aún para quienes nunca la han visitado. En 2022 sigue siendo una reconfortante madeja de preguntas que llevan siglos desenredándose. Leyendas, maldiciones, misterios y una belleza que enraiza en lo más profundo de los humanos. Tiene una apariencia simple, incontestable, pero una complejidad enorme. Cuando Alejandro Magno llegó a ella ya llevaba más de 2000 años construida. Desde entonces reyes y personajes de todos los imperios del mundo y de todas las épocas han tenido una relación de admiración y misterio por la tumba del faraón Kufur, al que conocemos como Keops gracias a los griegos. Por eso vamos a dar un paseo al año 2574, aproximadamente antes de nuestra era, hace casi 4600 años, durante el año número 27 del reinado del faraón Kufur. Justo cuando se instalaban las últimas piedras de caliza blanca que recubrieron la Gran Pirámide durante sus primeros años de vida. Un viaje al Egipto del Imperio Antiguo, hogar de los primeros faraones de la historia. El programa a ninguna parte. Vamos en un barco que no tiene demasiado calado, pero que es bastante grande. Va cargado con casi 30 bloques grandes de piedra. En él hay una tripulación que ronda las 40 personas. Y el que va al mando es Merer. Navegan por el Nilo y van a recorrer los más de 20 kilómetros que hay entre el puerto de Tura y la base de la Gran Pirámide de Keops en aproximadamente 3 días. El último lo pasarán recorriendo los canales artificiales creados para que los barcos llegaran hacia el pie de la Gran Pirámide. Es una de las maneras más efectivas de transportar materiales que tenían los egipcios en la construcción de estos peculiares monumentos. Tura es un pueblo que no está muy lejos de Giza y del que se sacaron grandes cantidades de piedra caliza. Pero los materiales no solo llegaban de ahí, también de lugares que están más al sur en el recorrido del Nilo, y eran otros materiales mucho más pesados también que la caliza y que forman parte de la Gran Pirámide de Keops. Hoy en día sabemos que en torno al complejo de pirámides de Gizeh había todo un entramado de infraestructura con canales, con un puerto en el que era fácil o relativamente fácil llevar bastantes materiales en barco. Sobre todo cuando el río Nilo estaba en época de crecida. Merer es algo así como el capataz, por lo menos el que lleva las cuentas de todo lo que hace esa cuadrilla de unos 40 trabajadores. Apunta pacientemente día a día todo lo que hacen y también todo lo que reciben a cambio. Merer y sus compañeros llegarán hasta los pies de la Gran Pirámide de Keops. Hablarán con la persona encargada de las obras, con el que coordina absolutamente todo, el príncipe Ankaf,
familia de Keops, y por lo menos en la parte final de la construcción de la Gran Pirámide, él era el que llevaba el peso de la construcción. Es curioso porque la tumba de este hombre, de Ankaf, se halló en su momento y hay un busto de él en el Museo de Bellas Artes de Boston. Es un busto bastante realista, de una escultura que tiene 4.600 años y se le ve la cara al hombre pues prácticamente perfecta. Podemos hacernos una idea de cómo eran los egipcios en aquella época. Es curioso porque del faraón Keops no se conserva ninguna escultura tan bonita y tan bien hecha y tan bien conservada, valga la redundancia, como la de este hombre. De Keops se conserva una pequeña figura que está en el Museo del Cairo y que servía como tapón de un frasco, así que ni es muy grande ni se puede apreciar tan bien sus facciones. Por cierto, todo esto, todas las fotos, toda la información y mucha más información de la que aparece en el programa la podréis ver en paningunaparte.com, en la entrada de la pirámide. Todo este viaje por el Nilo, de Tura a Giza, está perfectamente recogido en unos papiros que se han encontrado hace poco tiempo, en 2013, y ni siquiera en un sitio cercano a las pirámides de Gizeh. De hecho, está a más de 200 kilómetros de Gizeh y es un puerto en el Mar Rojo que se llama Wadi al-Harf, un puerto de la época, un puerto que se abandonó después del reinado de Keops precisamente y que ha sido excavado y estudiado allá por 2013. Era un puerto estratégico, conectaba las minas de cobre y de otros materiales de la zona del Sinaí con lo que era el eje de ebullición de Egipto, lo que es el Valle del Nilo. Hasta este puerto llegaban barcos como los de Merer y su tripulación con herramientas y víveres para la explotación de las minas del Sinaí y volvían cargados con minerales y otros materiales. Da idea de cómo se expandía o cómo se expandió el imperio de Keops. Y vuelve a darnos una lección de organización e intendencia por parte de la humanidad hace ya 4.600 años. Ahí, en una de las dependencias de este puerto, se encontraron los papiros de Wadi al-Harf que recogen este diario pormenorizado de Merer. Y a través de él se pueden ver, hombre, no están enteros, le faltan algunos trozos, no se pueden recuperar todo totalmente y de manera exacta, pero sí gran parte de ello, y se puede saber pues lo que cobraban los obreros. No eran esclavos, no había moneda, pero sí que cobraban en especias, ¿no? Cobraban pues sus hogazas de pan, sus medidas de trigo, de higo, en fin, de diferentes alimentos, también evidentemente carne, y bueno, pues como hoy en día los humanos de hace 4.600 años comían pues como podemos comer nosotros. De hecho, en el papiro pues se puede ver cómo les traen alimentos desde Heliópolis, cómo viajan de una ciudad a otra, cómo se mueven un poco las mercancías dentro de los detalles que puede dar pues la vida de esta cuadrilla, ¿no? De este grupo de trabajadores. El hallazgo es de un arqueólogo francés, Pierre Tallet se escribe, yo no pronuncio muy bien el francés, pero bueno, también vamos a dejar parte de su trabajo en la página web. Entonces lo interesante, lo que parece grandioso es que tanto tiempo después se hayan podido recuperar esos papiros, se hayan podido traducir y ahora sabemos un poco más de Egipto, pero hay algo, aparte de este viaje de embarco con un montón de sillares para la Gran Pirámide, una cuadrilla, unos canales y un puerto en torno a Giza, hay algo que no hemos entrado de lleno y que es bastante importante: el Nilo. En definitiva, los egipcios tenían una gran red de transporte fluvial. Vamos a dejar a Merer y a los hombres que trabajan con él a los pies de la Gran Pirámide de Giza, descargando piedra caliza. Y vamos a ver
en qué consisten las crecidas y la vida del río Nilo. El programa a ninguna parte. Lo que escuchamos de fondo son flamencos. Son parte de la fauna del Nilo, sobre todo en el delta, aunque también se pueden ver junto a pelícanos, cocodrilos, un montón de fauna. También se pueden ver, decía, en otros puntos del río. Hay que tener en cuenta las particularidades del que hasta hace poco se consideraba el río más largo de la Tierra. Sobre el Nilo hay un montón de literatura, de películas, de canciones, de historias, de estudios. Pues creo que podíamos estar varias vidas, desde el tiempo de los griegos e incluso antes se lleva estudiando el río y hablando sobre él. Hay muchísimo material. Historias de todo tipo, de historias de amor hasta historias que tienen que ver con la biología, con la botánica, con la geografía, con los descubrimientos, con la guerra. Es todo gigante y no pretendemos hacer un monográfico del Nilo, simplemente dar algunos apuntes para que tengamos en cuenta cómo se vivía o cómo era el protagonista de un lugar como Egipto en los tiempos en los que se construyó la Gran Pirámide. Hay que tener en cuenta que el Nilo es gigantesco, es difícil de imaginar, prácticamente en cualquiera de sus partes. Tienen más de 6.600 kilómetros y cruza lo que hoy en día son países como Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, el Congo, Sudán, Egipto y Etiopía. Unos 1.500 kilómetros mal contados son los que cruzan por Egipto y desde tiempos inmemoriales ha servido para que la población en torno al río pudiera cultivar. ¿Pero cómo? Hay que tener en cuenta las particularidades y partamos de la base de que hoy en día las presas y obras hidráulicas modernas han desactivado esta crecida del Nilo. En la antigüedad el verano era la época de crecida del río. Las aguas llegaban a ganar hasta 13 metros en función del punto donde se midiese y en torno a los 10 metros ya en el delta. El agua se expandía durante kilómetros y permanecía así inundando tierras que en otra época del año eran de cultivo durante varias semanas, en torno a un mes. Un mes mal contado, normalmente menos, según los datos que se conservan. En torno a noviembre, cuando ya empieza a llegar el invierno, empezaban a bajar las aguas y empezaba también a verse lo que eran tierras que después serían cultivadas. Se podían ganar en torno a 2/4 de tierras que eran sedimentos, que son bastante fértiles y que la gente que vivía en torno al Nilo pues trabajaba y cultivaba. Así que la economía, los víveres y bueno, pues prácticamente todo lo que servía para vivir durante gran parte del año tenía que ver con los meses en los que se podía cultivar antes de que volviera a crecer de nuevo el río y lo dejara todo absolutamente anegado de agua. Los humanos se asentaron en torno al Nilo pues en la prehistoria y en la época de la Grecia antigua ya se sabía el grado de conocimiento que los egipcios tenían del comportamiento del río. En varias ciudades tenían instalados diversos sistemas que les servían para adivinar y predecir las métricas del río. Más que adivinar, calcular. Ellos veían el número de días de crecida, los niveles en una ciudad, en otra, en determinados puntos, y así podían predecir cómo iba a ser de beneficiosa la cosecha y cómo iba a extenderse la crecida del río en diversos puntos del delta. Esto les hacía tener pues cifras reales o predicciones muy certeras de la producción que iban a tener, de las cosas que les iban a faltar o del tiempo en el que podrían estar cosechando. Son adelantos bastante importantes para la época en la que hablamos, y es que llevaban miles de años viviendo en torno al río y a sus crecidas.
En la época de Keops ya se conocía perfectamente esto. Además lo sabemos porque se hacían canales, se hacían obras hidráulicas para poder aprovechar los meses de crecida del río y poder transportar pues más cantidad de materiales pesados y mayor cantidad de víveres. Evidentemente tenían muy claro cómo se iba a comportar el río. Hay que decir que esas tierras de cultivo eran especialmente buenas y que le servían a Egipto para comerciar, porque por ejemplo eran deficitarios en cosas como la madera y también en diversos metales. Si en la época de crecida del Nilo no se podía cultivar en la mayoría de tierras, pues esa gente que se dedicaba a eso pues tenía otras tareas, no estaban ociosos. Por ejemplo, la patrulla de Merer que hemos visto antes, más que la patrulla, la cuadrilla de Merer no solo se dedicaba a transportar piedras, también hacían labores de vigilancia. Estaba todo bastante bien organizado y hay que tener en cuenta que en torno al Nilo se desarrollan una de las civilizaciones más potentes durante milenios del planeta. Un río peculiar, no solo porque avanza hacia el norte, también por sus características propias, por lo grande que es y por lo fértil. Keops precisamente fue uno de esos faraones que se extendió mucho más allá de los límites del Nilo. Una vez más, los documentos de Merer nos enseñan cómo va a por cobre hacia el Sinaí. También se extendió hacia el oeste del Nilo. En cualquier caso, para los urbanitas del siglo XXI es muy difícil hacerse una idea de lo grande, de lo enorme y de la repercusión que tenía el río para la vida en general de los humanos allá en el delta del Nilo y también en otras zonas, en la zona alta. Imagínense, urbanitas del siglo XXI, que no sabemos ni cuándo tenemos marea alta o baja. Eso sería una buena cosa, salir a la calle, los que vivamos o los que viváis en zonas de mar y preguntarle a cualquiera cuándo sube la marea. Los habrá que lo sepan, pero hoy en día es prácticamente anecdótico, como que no tenemos en cuenta esa fuerza de la naturaleza. En la época de Egipto el Nilo lo era todo y se sabía prácticamente con unos niveles de detalle sorprendentes qué iba a pasar. De esta manera se podían predecir si iban a ser años buenos o malos. También he registrado grandes periodos, y cuando digo grandes, pues de 5 a 7 años, por ejemplo, en los que las crecidas del Nilo no eran tan abundantes y eso provocaban pues fuertes crisis, claro. Para lo que nos ocupa, que es la construcción o parte de la complejísima construcción de la Gran Pirámide, evidentemente el río Nilo fue una especie de autovía por la que llegaban gran cantidad de materiales, personas y otro tipo de víveres. Al fin y al cabo, las canteras de caliza no solo estaban en Tura, y la roca caliza no era la única que se usaba o que se usó para construir la Gran Pirámide. Habría otros materiales que venían de más al sur y que eran bastante más pesados, pero que también el Nilo ayudó a transportarlos. Luego el sistema de canales, que como hemos visto ha sido descubierto también recientemente, pues es algo muy ingenioso y nos da idea de lo bien que controlaban lo que son las obras hidráulicas los egipcios, ¿no? La tarea sin el río de por medio hubiese sido mucho más larga y mucho más complicada, teniendo en cuenta el volumen de los monumentos que estamos tratando, ¿no? De la Gran Pirámide, la cantidad de piedras y de trabajo y esfuerzo que hay ahí, y también la cantidad de cálculos. En el 2600 a.C. se puede decir que los egipcios eran prácticamente, si no los más avanzados del planeta, seguramente uno de los que más, a no ser que la arqueología y la historia digan lo contrario de que a un tiempo todavía quedan cosas por descubrir. Lo que está claro es que la Gran Pirámide es uno de los enigmas que más ha dado que hablar y que estudiar en la historia de la humanidad, y que cada década, por lo menos en los últimos años, se avanza bastante porque se encuentran nuevos yacimientos, nuevos documentos y nuevas cosas que, puestas sobre lo que ya hay estudiado y lo que ya hay conocido, pues aclaran un montón de cosas. Y ahora, para terminar, vámonos a donde dejamos a Merer y su equipo, descargando precisamente roca caliza a los pies de la Gran Pirámide de Keops.
programa a ninguna parte. Llegar por los canales hechos para la crecida del río hasta el puerto navegable que estaba a los pies de la Gran Pirámide debió ser espectacular, sobre todo cuando se estaba terminando. Hay que imaginarse el ajetreo de trabajo, el polvo, el ruido, la gente, el bullicio. Hay que tener en cuenta que eso era un sitio importante, un sitio en el que lo mejor del imperio estaba trabajando para un monumento que iba a ser el más grande que jamás nadie había visto. Se cree que Merer y su equipo dieron este viaje en el que nos hemos situado hipotéticamente ya al final de la construcción de la pirámide, cuando se estaba recubriendo lo que hoy vemos, que es una pirámide con muchos escalones, por así decir. Se recubrió de piedra caliza blanca, lo cual le daba un aspecto absolutamente único y también la hacía más lisa y más visible desde más puntos de la geografía. Pero llegar con ellos en el barco, la verdad que si lo pudieran ver o lo pudiésemos ver por un agujerito, nos resolvería bastantes dudas, porque todavía no se sabe exactamente cómo subían, cómo acarreaban los pirales hasta los pisos más altos. Hablamos de 150 metros de altura, algo así como un edificio de 50 y pico plantas, ¿eh? Trineos de madera y canalizaciones o caminos especiales con una pendiente que estuviera estudiada para que no costase mucho y tirada por hombre o por bueye, eso es parte del transporte, una vez que estaban ya las piedras en las proximidades de la pirámide. Pero si imaginamos ese edificio de 150 metros, una rampa que llegase hasta cualquier punto prácticamente, me da igual, pero imaginar la Gran Pirámide de 150 metros, una rampa que llegase hasta arriba, para que tuviera una pendiente que la hiciese accesible y que no supusiese que se viniera abajo la carga, pues debería ser una rampa gigantesca de kilómetros, casi tan difícil de construir como la propia pirámide. Entonces lo que se cree es que hasta cierta altura, en torno a los 40, 50 metros, sí que habría una rampa instalada para llevar el material, y después en torno a la propia pirámide se instalaban en forma de espiral otras rampas con la pendiente adecuada para ir subiendo los materiales. Pero en los últimos años un arquitecto francés, después de 5 o 6 años de estudio, ha llegado a la conclusión, y además ha hecho bastantes investigaciones al respecto con diverso material en las pirámides, de que en el tramo alto de la, vamos a llamarlo así, en el tramo alto o el último tramo, de la mitad hacia arriba de la pirámide, tal vez un poco antes, hay unas construcciones proyectadas en el interior de la propia pirámide, por lo cual se conducirían por rampas interiores y por pasadizos interiores todo el material. Esto no se ha excavado, se cree que está ahí, hay muchos indicios que indican que puede estar ahí, pero de momento no se ha excavado porque, claro, sería algo bastante agresivo para la Gran Pirámide de Keops. Lo cierto es que parece que en el 2600 o 2500 antes de Cristo, en ese intervalo de tiempo en el que se construye la Gran Pirámide de Keops, los egipcios no usaban grúas, lo hacían todo mediante el arrastre de las piedras por trineos, con también otros sistemas bastante ingeniosos de como pensemos en un trineo de madera que tiene medio círculo debajo, entonces se va balanceando y usando ese balanceo se pueden subir las piedras de un sitio a otro, pero realmente es complicado de pensar, ¿no? Porque piedras que pesaban tanto en unas alturas tan grandes, manejarla y calcular la inclinación era algo absolutamente clave y complicado de hacer. Poco a poco se van desentramando las maneras en las que se construyó. Parece, como digo, que hacer una única rampa que fuese creciendo con el monumento sería muy complicado. Así que de momento las teorías que están más aceptadas son
la de la rampa en torno a la pirámide por fuera, que sería ir instalando rampas de diferentes alturas, diferentes pendientes a lo largo de la pirámide, o una fórmula similar pero proyectada desde el interior, lo cual daría a las claras con un gran ejercicio de arquitectura, ¿no? Y con muchos cálculos muy precisos para una obra que al final es el culmen del desarrollo de la tecnología arquitectónica, podemos llamarlo así, mal y pronto, de los egipcios. Y es que los emperadores anteriores a Keops, como el Nefru, que es su padre, pues ya apuntaban este tipo de construcciones, aunque ninguno hizo una pirámide tan grande y perfecta como la que consiguió Keops. Eso sí, se acercaron mucho. El propio Nefru con la denominada pirámide roja de Dashur, una pirámide de 105 metros de altura y de piedra caliza roja, se llamaba roja así por su nombre, aunque como la Gran Pirámide, cuando se acabó, se recubrió con piedra blanca lisa, de la misma cantera que la Gran Pirámide de Keops. Pues lo que decía, esta Gran Pirámide roja sí que es el culmen, ¿no?, de otros intentos y otros tipos de construcciones y pirámides que se acercaban mucho, pero que no acababan de ser pues lo que hoy conocemos todo como una pirámide cuando cerramos los ojos y nos la imaginamos. La pirámide roja está en Dashur, como hemos dicho, y es un precedente prácticamente directo. Hay que decir que si Keops vivió o gobernó, mejor dicho, en torno al 2584 y 2560 a.C., pues mira, en el 2000 se estima que en torno al 2600, es decir, como 15-20 años antes de que él reinara, murió Imhotep, que había trabajado para otros faraones y que está considerado el primer ingeniero o arquitecto de la historia, porque es el primero del que tenemos bastantes datos, ¿no? Y además se ha usado mucho en las películas estas de momia de sábado por la tarde, sale bastante Imhotep normalmente como alguien malo, cuando parece que es un hombre muy es un hombre muy interesante, que no solamente era ingeniero y constructor o arquitecto, sino que también estudiaba medicina, estudiaba astronomía, en fin, era una especie de sabio o de hombre importante en lo que a ciencia se refiere en el antiguo Egipto, ¿no? Hay que decir que Imhotep fue el encargado de construir la denominada pirámide de Zoser o pirámide escalonada. Está hecha como un siglo antes o tal vez menos que la Gran Pirámide, y bueno, se llama escalonada porque son grandes rectángulos cada vez más pequeños superpuestos. Y la verdad es que, bueno, pues estamos hablando de los precedentes, ¿no?, de la Gran Pirámide, y este es uno de ellos. Zoser, por cierto, era el faraón de esa época. Esta pirámide medía en torno a 60 y pocos metros. Y también está hecha con roca caliza en su mayoría. Bueno, todas las pirámides, las que hemos hablado, la pirámide escalonada de Zoser, la pirámide roja o la Gran Pirámide de Keops, las otras que están junto a ella, de Kefren y de Mykerinos, todas han sufrido a lo largo de la historia, pues bastante desmantelamiento, podríamos decir, ¿no? Llevan más de 4.500 años en pie. Ha vivido mucha gente que ha visto a las pirámides y otra serie de monumentos egipcios, y no solo egipcios, también pasa en otras partes del mundo, ¿no? Hoy aquí mismo en la península ibérica, o también en Sudamérica, en fin, en todo el mundo pasa lo mismo, ¿no? Son grandes sillares que están puestos ahí y parece que están diciendo cógeme, cuando ya han pasado bastantes siglos. Ese tipo de elementos de piedras pues suelen ser usados para construir pues o la ciudad, en este caso la ciudad del Cairo u otras ciudades. El caso es que nunca suelen pervivir enteros porque
los humanos que vivimos después o que vinieron después los han usado, ¿no? Han usado los materiales, y eso le pasa a la Gran Pirámide. Por eso no la vemos blanca y lisa, sino, bueno, pues de un color más marronuzco y algo así como escalonada, ¿no? Levemente escalonada, se ven los bloques. Y aunque nos podemos hacer a la idea de cómo era o de lo que tenían pensado, nunca sabremos el efecto, ¿no?, visual que producía una pirámide de esas dimensiones en un lugar como ese, con un puerto, con seguramente jardines y grandes instalaciones, además de otros templos, en un sitio pensado para que conjugara perfectamente con el sol, ¿no? Era el sol y el río y la pirámide. No sé, me parece espectacular. Hoy hemos dado un pequeño recorrido por lo que podría ser una aproximación a cómo se curraba, cómo se trabajaba en torno a la Gran Pirámide. No hay extraterrestres, no hay esclavos y de momento tampoco hay bueno, pues todos los restos que quisiéramos tener o todas las investigaciones que quisiéramos tener para saber con exactitud cómo se hacía todo. De momento sí, el ser humano sigue aproximándose a saber cómo se hicieron las grandes pirámides hace ya 46 siglos, ahí en nada. En la web paraningunaparte.com vamos a poner toda la información a la que hemos hecho referencia y también vídeos, artículos, fotografías para ampliar el tema, y que si os interesa os deis una buena vuelta y bueno, pues ahondéis un poco más, porque la verdad que es un tema que, como hemos hablado antes, parece infinito. Se puede consumir de muchas maneras y hay muchísima información al respecto. Así que hasta aquí llegamos. Nos vemos pronto y mucho amor para ti y los tuyos. ¡El autor! ¡Que salga el autor! ¡Y la apedreamos!